¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sabe que me pasó algo? Estaba adorando al Señor. Yo soy hijo de Dios y siento que ya es mi tiempo. ¿Cuántos han podido adorar al Señor hasta este momento? ¿Cuántos alaban al Señor porque somos sus hijos? Qué bueno es poder reunirnos y cantar esas verdades que nos animan, que nos recuerdan quiénes somos, que nos recuerdan a quién pertenecemos. Pero ahora vamos a entrar en las verdades que tenemos que defender en los días de hoy. Y si puede conmigo, abra su Biblia hoy en el 5º libro del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y se le titula el libro de los Hechos de los Apóstoles porque fue lo que los apóstoles hicieron en el poder del Espíritu Santo mientras avanzaban la obra de la iglesia. Hemos estado en esta serie alerta, una serie de cosmovisión, atentos a la verdad en la cultura de hoy, en una cultura que está predicando, enseñando, influyendo a las generaciones con ideas diferentes a las ideas bíblicas. Los creyentes tienen que abrir los ojos y prestar atención porque muchas veces aún nosotros somos arrastrados y engañados por cosas como esta. Quiero decirte algo más. Y quiero comenzar con esto. He titulado a este sermón en Hechos capítulo 5 del verso 27 al 42, enfrentando la oposición. Y dice, pastor, yo no siento oposición. Bueno, eso es lo peor, que no la estás sintiendo, porque la oposición es real. Leí hace algún tiempo esto que quiero compartir con ustedes como una ilustración para entrar y conocer lo que estamos hablando. Se dice que si uno toma una rana y la pone en agua caliente, hirviendo, la rana va a saltar rápidamente porque no quiere morir quemada. Pero se dice que si uno toma la misma rana y la pone en agua normal y comienza a elevar la temperatura progresivamente, la rana no lo nota, no lo siente. Y como no lo nota y no lo siente, se queda muy tranquila tratando de acomodar su cuerpo a la temperatura del agua hasta que llega el punto que ya no puede saltar, se paraliza y muere quemada en la misma agua caliente. ¿Cuál es la diferencia? Que el calentamiento de la temperatura es gradual y sutil de tal manera que mata a la rana. ¿Sabes una cosa? Yo creo que estamos en una sociedad que se nos está calentando el agua lentamente. Y la sociedad, los medios sociales, aún los políticos en la escuela, nos están calentando el agua lentamente. Y si los cristianos no lo notamos, en cualquier momento la iglesia va a estar paralizada. Entonces es tiempo de abrir los ojos y ver que a tu lado y a mi lado están sucediendo cosas para paralizar a la iglesia. No es nuevo. Sucedió a la iglesia de los apóstoles, aquella iglesia que recibió el Espíritu Santo y tenía el poder de Cristo. Y hoy lo que quiero hablar contigo es cómo nosotros vamos a seguir avanzando y enfrentando la oposición lenta que tú a veces no ves. Sin el permiso de ellos voy a usar, sin decir nombres. Ayer un padre llamó a una mamá en la mañana diciéndole, quiero que hables conmigo rápido, habla por teléfono. ¿Qué pasó? Estoy ayudando a mi hijo con la tarea. Y en esta tarea dice que un perrito encontró a otro perrito y ahora va a ser su boyfriend. Eso le están enseñando a tus hijos en la escuela sin que tú lo sepas. Y tú le estás diciendo a tu hijo, atiende a los maestros, obedece a lo que te dicen. Te están calentando el agua, iglesia. Y si no abrimos los ojos y atendemos a la verdad, nos vamos a preguntar qué ha pasado con nuestra sociedad. En estos momentos hay ciudades, hay estados donde los jueces generales están tratando de pasar leyes para obligar a empleados a cubrir con su seguro médico personas que quieren hacer un aborto. Y nosotros estamos ignorantes. Se nos está calentando el agua, iglesia. Y al menos que nos demos cuenta,
y sepamos qué hacer, no vamos a poder manejar la presión porque va a ser demasiado tarde. Nosotros decimos, no nos metemos en nada. Si no te metes, invade nuestro territorio. Abre los ojos. Padres que estás aquí, niño que estás aquí, joven que está aquí. No tienes que respetar a tus maestros cuando tus maestros no respetan a Dios. Porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Padres, abran los ojos porque nos están calentando el agua, iglesia. Y en una serie de cosmovisión donde hay que abrir los ojos a la verdad, tenemos que volver a responder las preguntas de siempre. Origen, propósito, problema, solución y destino. ¿Cuál es nuestro origen? Dios. Y al menos que nuestro origen sea Dios, somos resultado de la casualidad. Y si somos resultado de la casualidad, no hay propósito. Y si no hay propósito, ¿para qué hacer lo correcto si Dios no existe? En una serie de cosmovisión, los cristianos tienen que enseñarle a sus hijos: el origen es Dios, el propósito es vivir para Él. Tengan cuidado, porque hoy se nos está vendiendo la idea que el propósito de la vida es ser feliz. No, el propósito de la vida es ser fiel a Dios. Y le decimos a la gente: haz lo que te haga feliz, mi hijo. No, haz lo que te haga ser fiel a Dios. Ahora tenemos que tener valor para enseñar eso a nuestros hijos, a nuestros nietos. Y tenemos que tener valor, jóvenes. Si su padre no te lo ha enseñado, aquí estoy yo. Párate firme. Porque hay muchas cosas en juego. Nos están calentando el agua. Pero también a los discípulos se lo hicieron en el capítulo 5 de Hechos. Quiero que miren una iglesia que crecía. Quiero decirte algo, y anota esto si puedes por ahí, porque no va a salir aquí. Si todavía no te has encontrado cara a cara con el enemigo, es muy posible que estés caminando en su misma dirección. Te lo digo otra vez. Si todavía por tu fe no has enfrentado oposición y resistencia, es posiblemente que estás viviendo tu fe en la misma dirección del enemigo. Pero los que quieren vivir, dice la palabra, piadosamente en este siglo, Pablo le dice a Timoteo, sufrirán persecución. Y les voy a decir más. Necesitamos una fe fuerte. Porque si un pequeño virus y una pandemia que ha cubrido el mundo entero ha aflojado, destruido la fe de muchos, y muchas personas dejaron de venir a la iglesia por esas cosas, cuando venga la persecución no vamos a resistir. El sofá de la casa no es la reunión del cuerpo de Cristo. Claro, si estás enfermo, por favor, quédate en casa. Pero si tu fe se ha tambaleado con un virus, con una pandemia, ¿tú crees que tu fe va a resistir la persecución? ¿Que la palabra del Señor profetiza? No. ¿Cómo entonces, pastor, como cristiano, me paro firme y enfrento la oposición? Antes de enseñarte eso, quiero decirte, cada vez que la iglesia empieza a avanzar, a crecer, va a encontrar oposición. Cada vez que el plan de Dios y el pueblo de Dios empieza a avanzar, va a encontrar oposición. Por eso te digo, si todavía no te has encontrado cara a cara con el enemigo, es muy posible que estés caminando en su dirección. Si miras en el libro de Esdras, cuando el pueblo de Dios empezó a construir, enseguida hubo oposición. Hubo oposición de los de afuera y después hubo oposición de los de adentro. Sabes que en la iglesia a veces vamos a encontrar oposición de los de afuera y otras veces de los de adentro. En el libro de los Hechos, cuando la iglesia empieza a crecer, una iglesia que crecía, quiero que miren conmigo algunos pasajes del libro de los Hechos. Por favor, si puede conmigo, ahí tiene su Biblia. Todavía no voy a entrar en todo lo que tenemos para hoy, pero quiero que mire un detallito de la iglesia del libro de los Hechos. Abra el libro de los Hechos conmigo, iglesia. Mire cómo la iglesia empezó a crecer. La iglesia empieza a crecer bajo la persecución, bajo los obstáculos, porque para eso estamos llamados, para ser sal y luz, para avanzar en la oscuridad, para estar alumbrando. Jóvenes, niños, tú estás llamado a alumbrar en la escuela, tú estás llamado a alumbrar en el trabajo, tú estás llamado a alumbrar en la universidad, y tú tienes que pararte firme porque pronto vas a empezar a enfrentar oposición. Y los maestros te van a enseñar algo en contra de lo que tus padres te han enseñado. ¿Estás listo? Por ejemplo, miren cómo crecía la iglesia. En Hechos capítulo 1, verso 15 dice: y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ¿cuántos? 120 en número. ¿Cuántos empezaron? Unos 120 hombres. Pero si usted mira, siga avanzando en Hechos capítulo 2, verso 41, pasamos la página. Ahora Pedro hace un discurso, predica el evangelio, y el poder del evangelio toca los corazones. Y en Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿quién?
Como 3,000 personas. De 120, ahora son ¿cuántos? 3,000. Pero ayúdeme un poquito, pase la página a Hechos capítulo 4, verso 4. ¿Cuántos dan gloria a Dios por la iglesia que crece, que avanza, que bautiza? Amén. Pero sabes una cosa, cuando la iglesia empieza a crecer, a avanzar y a bautizar, se va a encontrar cara a cara ¿con quién? Con la presión del enemigo. Porque acuérdate, si no te recuerdas de nada más, si todavía no se ha encontrado cara a cara con el enemigo, es posible que esté caminando en su misma dirección. Y ahora en Hechos 4:4 dice la palabra del Señor: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como ¿cuánto? Now, 5,000. 120, 3,000, 5,000. ¿A dónde estamos? Capítulo 5, verso 14, por favor, conmigo. Y ya no son 5,000, sino que en el 5:14 la palabra dice: y los que creían en el Señor, ¿qué? Aumentaban más. Y gran número, ¿qué? Así de hombres como de ¿qué? Entonces llegamos al capítulo 5, donde la iglesia está avanzando, está bautizando, está creciendo. 120, 3,000, 5,000, muchos más, gran número. Era tiempo de ahora enfrentar ¿qué? Al enemigo. Y ¿sabe? Los discípulos tuvieron que saber cómo hacerlo. Mi deseo es que usted sepa cómo hacerlo. Porque donde quiera que tú estés predicando, ya sea en el trabajo, en la escuela, en tu familia, en tu hogar, va a haber oposición. ¿Cómo enfrentar la oposición? ¿Cómo enfrentar la presión? Inmediatamente la palabra, mire el verso 17, que es donde vamos a tratar de empezar a leer, y vamos a tratar de ser lo más justo con el texto posible, pero hay mucho que leer y que cubrir. Entonces, dice, después de haber tanto crecimiento, verso 17 de Hechos 5, dice: levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la sexta de los saduceos, se llenaron ¿de qué? De celo. Empezó el problema. A alguien le cayó mal que los cristianos avanzaran. A alguien los cristianos le empezaron a caer gordo. ¿Sabes? Eso es lo que te va a pasar a ti cuando tú empieces a avanzar y a predicar. Y dice la palabra del Señor: y echando mano a los apóstoles, los pusieron ¿dónde? En la cárcel. Diga cárcel. Por predicar el evangelio. Y la palabra del Señor enseña, ahora voy a saltar un poco: un ángel del Señor los libra. Cuando van a chequear en la cárcel a ver si estaban ahí, la cárcel se veía bien, la guardia estaba en su lugar, las puertas estaban bien cerradas, pero adentro no había nada. Y entonces llega uno y dice: ¡Ey! A los que pusieron en la cárcel, yo no sé cómo, quién le abrió la puerta, cómo fue que pasó, pero ahora vuelven otra vez a estar predicando. ¿Dónde? En el templo. Y ahora estos están predicando en el templo y están anunciando el evangelio. Y ahora entramos, si puede conmigo, en el verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia y los alguaciles y los volvieron ¿a qué? Y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados. ¿Por quién? Ahora los volvieron a traer. Miren por qué no usaron violencia con ellos. No usaron violencia con ellos por reverencia a Dios. No usaron violencia con ellos porque dice: bueno, esta gente hicieron morir a Ananías ahorita mismo y a Zafira, ¿cómo vamos a usar violencia con ellos? Capaz de que hagan algo con nosotros. No. La razón por la que no usaron violencia con ellos es por temor a la presión del pueblo. ¿Sabes una cosa? Cuando el enemigo sabe que la presión del pueblo no le conviene, va a trabajar sutilmente en tu vida. ¿Qué quiero decirte? Muchas veces la oposición no va a venir tan abierta por miedo a la opinión pública, por miedo a lo que otros dicen, pero el enemigo está intentándolo. Ahora vamos a leer un poco más. Dice, verso 28, diciendo: no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre. Ahora habéis llenado, ay qué lindo, a Jerusalén de vuestra ¿qué? Doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Okay. 3 acusaciones. Número 1, están desobedeciendo a las autoridades, porque le dijimos en el capítulo 4 que no podían predicar en el nombre de Jesús. Y fíjense que no están usando el nombre de Jesús, solo el nombre. ¿Sabe que hay personas que simplemente el nombre de Jesús les ofende? Pero hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Jesús hay transformación, en el nombre de Jesús hay perdón. No te avergüences del nombre de Jesús.
Primera acusación. Te están desobedeciendo a lo que les dijimos. ¿Y qué? Segunda acusación. Están llenando este lugar de esa doctrina. Qué buena acusación. Mi pregunta es: ¿cuándo te han llamado aparte para decirte que estás llenando tu casa de Jesús? Que estás llenando tu familia de Jesús. Que estás llenando tu escuela de Jesús. Que estás llenando tu trabajo de Jesús. Que estás llenando la ciudad de Jesús. Si todavía no te has encontrado cara a cara con el enemigo por predicar el nombre de Jesús, es posible que estés caminando en su misma dirección. Necesitamos una generación de cristianos que llene todo lugar donde vaya del nombre de ¿quién? Jesús, 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 Jesús. Amén. A veces no enfrentamos oposición porque no estamos en la misión. Tercera acusación. Nos has culpado de la sangre de ese hombre. Es verdad. De hecho, cuando fueron a crucificar a Cristo, ellos dijeron: su sangre sea sobre ¿qué? Sobre nosotros y sobre vuestros ¿qué? Hijos. Estaban diciendo la verdad. ¿Sabes una cosa? Muchas veces vamos a enfrentar oposición por decir ¿qué? La verdad. Otras veces vamos a enfrentar oposición por llenar todo lugar de Jesús. Y otras veces vamos a enfrentar oposición por no obedecer a lo que nos dijeron, porque es mejor obedecer a Dios que a lo que las autoridades y otros puedan decir. Jóvenes, hijos, estudiantes, padres, enseñe a sus hijos, enseñe a sus estudiantes, enseñe a sus niños a que cuando lo que los maestros, los directores y los profesores digan vaya en contra de lo que diga Jesús, está bien no respetar a los mayores. ¿Saben por qué? Porque es mejor, verso que viene ahora, obedecer a Dios que a qué. ¿Saben que nosotros nos han enseñado un mal concepto de la sumisión? No. Sometidos a Dios, resistimos al diablo y él tiene que ¿qué? Que huir de nosotros. Pastor, ¿acaba de predicar? Ok, voy. Vamos a entrar en esto. Ahora inmediatamente cuando le dan esa acusación, ¿está conmigo, iglesia, o no? Mira lo que dice ahora. Verso 29. Respondiendo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a ¿quién? Que a los hombres. Y Dios nos mandó a llenar todo lugar ¿con qué? Con el nombre de ¿qué? De Jesús. Y ahí vuelve el hombre con Jesús. Porque en Hechos capítulo 4 verso 9 es donde primera vez les regañaron que no podían decir más eso. Y ellos dijeron: no, juzguen ustedes. Es necesario obedecer a Dios que a ¿quién? Entonces, pastor, ¿cómo enfrentamos la oposición? ¿Cómo nosotros resistimos la oposición? ¿Cómo avanzamos en medio de la oposición? Bueno, quiero rápidamente entrar en algunos puntos que este pasaje nos enseña. Primera cosa que quiero decirles: permanezcamos, anote esto, en la verdad del Evangelio. Permanezcamos en la verdad del Evangelio. Ellos seguían predicando lo que habían visto y oído. Ellos seguían diciendo: este Jesús fue santo, fue sin mancha. Ustedes lo crucificaron por sus pecados. Arrepiéntense y vengan a Cristo. Les voy a decir algo. Es tiempo que la iglesia no cambie el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es buenas noticias de salvación, perdón, pero con arrepentimiento. Muchas veces queremos predicar: ay, pero no ofendas a la gente, no le digas que son pecadores. Hay manera de decirle a la persona que son pecadores sin ofenderla. Hay manera de decirle a la persona que están equivocadas sin molestarles. Hay buenas noticias. No cambiemos el Evangelio. En los tiempos que estamos viviendo, una de las cosas que nos está pasando es que no se está predicando el Evangelio. Y si ustedes miran el mensaje que viene después del verso 29, es el mensaje puro del Evangelio otra vez. En medio de la oposición, aquí está la verdad clara. Te la vuelvo a decir. Ustedes crucificaron a Cristo y al menos que se arrepientan, ustedes no tienen salvación. ¿Sabe qué pasó? La tendencia de cambiar al Evangelio por ceder a la presión y ser popular siempre ha existido en la iglesia. ¿Dónde existió, pastor? Si puede, abra conmigo su Biblia y si no va a salir acá. Gálatas capítulo 1, verso del 6 al 10. La carta a la iglesia en Galacia se escribe por Pablo para corregir algo que Pedro había hecho. Pedro, que hoy está predicando el Evangelio, cuando va a Galacia y empieza a reunirse con los cristianos, empieza a reunirse y a comer con los gentiles. Escúcheme bien.
Pero cuando escucha que unos de Jerusalén vinieron, dice, no puedo comer más con los gentiles. Tengo que apartarme de los gentiles porque ¿qué va a decir la gente que vino de Jerusalén de mí que estoy comiendo con los gentiles? ¿Sabe lo que Pablo tiene que decirle? Oye, comer con los gentiles está bien, porque ese es el evangelio. Recuerda que vimos la semana pasada cómo Jesús interactuó con la mujer samaritana, cruzó fronteras, porque el evangelio y la gracia de Dios cruza fronteras. Ahora Pablo tiene que escribirle no solamente a Pedro, sino a todos los que están en la iglesia en Galacia. En capítulo 1, versos 6 al 10, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que diferente. Iglesia, no podemos seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Escuchen bien, y esto para mí es el verso clave. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de quién, o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, escuche bien, iglesia, no sería siervo de quién. Iglesia, cuando cambiamos el mensaje del evangelio por complacer a la gente, hemos dejado de ser siervos de Cristo. Aunque haya oposición, la iglesia tiene que mantenerse firme en el mensaje del evangelio, porque no somos siervos para complacer a los hombres, sino para agradar a Dios. Amén. Ahora, eso te aplica a ti. Hay cosas que le vas a decir a la gente que te rodea que no le van a caer muy bien. Acuérdate siempre, ¿tú quieres agradar a quién? A Dios y no a los hombres. No cambiamos el evangelio. No aguamos el evangelio. No damos motivación, damos la palabra del evangelio. Quiero leer otro verso bíblico, el tiempo se nos está yendo. Allí en Hechos 4, donde le mencioné ahorita, que regañaron a los apóstoles por primera vez y le dijeron que no podían seguir predicando. Oigan el mensaje. Sea notorio, Hechos 4:10, a todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de quién, de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, quien Dios resucitó de los muertos. Este es el mensaje del evangelio. Por este hombre está en vuestra presencia sano. Fue la sanidad de un hombre. ¿Recuerdan en Hechos 3? Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de quién. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es el evangelio? Es ese. Dios envió a su Hijo Jesucristo para dar vida, y Él es el único camino, Él es la única verdad y Él es la única vida. Ese es el evangelio. Iglesia, si queremos aguantar la presión, tenemos que mantenernos en el mensaje del evangelio. Ese es el primer punto de la tarde. Pastor, y si nos mantenemos en el mensaje del evangelio, ¿qué nos va a pasar? Vamos a padecer persecución. Y este es el segundo punto de la tarde. Padezcamos por el evangelio. Padezcamos. Es que se ha predicado un cristianismo de no padecer. Si sigues a Cristo, todo te va a salir bien. Hoy yo bauticé a 3 personas. Cada domingo bautizamos personas. Para los que se bautizaron este domingo, el otro domingo, esta semana y este año, y los que están planeando bautizarse, cuando te bautizas y decides seguir a Cristo, es posible que padezcas persecución. ¿Por qué? Porque si nunca te has enfrentado con el enemigo cara a cara, es posible que sea porque estés caminando en su misma ¿qué? Dirección. ¿Y qué pasó con los discípulos? Bueno, la palabra del Señor enseña que cuando Pedro vuelve a predicar el evangelio, los vuelven a echar mano de ellos, y en el pasaje dice que los azotaron. Los azotaron. Se le acabó la popularidad a la iglesia con los hombres, pero tiene el respaldo de Dios. Yo quiero tener el respaldo de Dios, no me interesa ser popular con los hombres. Y dice que los azotaron y lo soltaron, y le volvieron a decir: no vuelvan a predicar en el nombre de quién. Ya tú sabes, ¿no?
Es como tu hijo obstinado, que tú le dices, no toques esto. ¿Y qué es lo primero que va? ¿Cuántos de ustedes cuando van a un restaurante, déjame aflojar este sermón que está un poco fuerte, le dicen, el plato está caliente? ¿Y cuántos tocan el plato? Yo soy así. Porque yo soy como rosca izquierda, voy en contra de la corriente. La gente se ahoga y hay que encontrarlo el río para abajo. Yo estoy seguro que si yo me ahogo en un río, hermano, no me busque para abajo, yo voy a ir para arriba. Porque yo voy al revés. ¿A cuánto le dicen, no toque el plato? Y usted toca el plato. A ver, levante la mano todo el que dice, ¿por qué? Y a estos discípulos le pasó lo mismo. No predique, pues ahí voy a predicar. Necesitamos una iglesia que diga, yo voy a mantenerme en el evangelio y voy a padecer por el evangelio. Por ejemplo, hay muchos pasajes que quiero leerles. Si decidiste seguir a Cristo, prepárate, porque esto es lo que viene. Quiero leer, por ejemplo, Jesús hablando. Juan 15:20. Cuando Jesús está hablando en Juan 15, separado de mí, nada podéis hacer. Inmediatamente después dice, acordaos de las palabras que os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Cuántos dicen, mi Señor es Jesucristo? Y si Él padeció, yo voy a padecer. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Va a haber gente que va a estar en contra de nosotros. Pero la buena noticia, si han guardado mi palabra, también guardarán la ¿qué? ¿Sabe que hay un grupo de gente que cuando tú empieces a predicar en el nombre de Jesús, el evangelio, hay gente que te va a perseguir, te va a poner oposición, pero la palabra de Dios nunca vira vacía? Y también hay gente que va a oír esa palabra y va a ser transformado. Por ese grupo de gente es que nosotros ponemos adelante y decimos, vamos a seguir predicando el evangelio, aunque tengamos que padecer, porque la palabra no vira vacía. Y aunque nos estén calentando el agua, nosotros vamos a tomar decisiones. Y aunque le estén diciendo a nuestros hijos en la escuela, a los adolescentes, a los jóvenes y a los niños las cosas que van contra Jesús, nosotros en el hogar necesitamos seguir predicando a Cristo. Padres, abran los ojos. Sus hijos tienen presiones en las escuelas, universidades, que si usted no le ayuda, van a ser fuertes. ¿Cuántos de los padres que están aquí no tienen que levantar la mano? No sabe lo que está estudiando su hijo en la escuela y no sabe de qué son las tareas, no conoce sus maestros, no sabe lo que piensan los maestros. Tenga cuidado, te están calentando el agua. Ahora algunos niños van a decir, papá, pastor, que usted dijo, ahora mi papá quiere ver todas mis libretas y todas mis cosas. Esa es la idea, esa es la idea. En Juan 16, inmediatamente Jesús le vuelve a decir, os expulsarán de las sinagogas y aún vienen hora cuando cualquiera que os mate, escuchen bien, pensará que rinde servicio ¿a quién? A Dios. Después en Mateo capítulo 10, a veces la división está en el hogar. Por predicar a Cristo, tu misma familia te puede rechazar. Yo recuerdo cuando yo conocí a Jesucristo, mi mamá era comunista y mi papá era alcohólico. Eso ninguna de las cosas liga con Cristo. Y cuando yo cerraba los ojos para orar, mi mamá me tocaba en la mesa así. A Dios no, a mí que fui que traje la comida. Sí, porque mi mamá, seguro que me está viendo, mami, te amo. Mi mamá se convirtió. Y hoy sirve al Señor. Y ora por mí, está orando la oración de Jave, ensancha el sitio. Pero escuchen, mi mamá era como el café cubano, hermanos. 4-8, expreso y sin azúcar. Y mi mamá te la pone así. Si ustedes ven que a ver si el pastor es un poquito rudo, imagínense. Tenga misericordia de mí. Pero quiero decirle, aún es en la casa. Aún son la gente, tus amigos, de los cuales vas a sentir la presión y te están calentando el agua. Porque quieren paralizarte y no puedes ser desentendido. Iba a decir otra palabra, ¿se dieron cuenta, verdad? Ok. Mateo 10, 34 al 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera. Hey, ¿qué pasa, iglesia, hoy?
Eso es por Cristo, ¿ok? Las otras no son bíblicas. Dice, esa me tocó, pastor. Dios me habló, acaba de hablarme. Ahora entiendo. Y a los enemigos del hombre serán los de ¿qué? ¿Cuántas veces has tenido oposición en tu propia casa? Ay, pero no seas tan radical. Ay, pero no seas tan legalista. Eso no hay que tomarlo tan así. Sí hay que tomarlo así. Es Cristo, 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 Cristo. Así es. Porque lo que están tratando es que tú cedas, que tú cedas, que tú cedas. Porque te están calentando el agua. Y lo que entraron ahora al sermón calentando el agua, al final les digo lo que es. Ahora, por último, Pablo se lo dice a Timoteo. Los postreros tiempos, estamos viviendo en los últimos tiempos. Segunda Timoteo, capítulo 3, verso 12, Pablo lo dice. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán ¿qué? Persecución. ¿Saben una cosa? Solo los verdaderos creyentes, escuche bien esto, podrán soportar la presión que viene sobre la iglesia. Le digo otra vez, si una pandemia de un virus destruyó tu fe y no has aparecido más por aquí y tu compromiso con Dios se cayó, tu fe no aguanta la persecución que puede venir por predicar a Cristo. Iglesia, quiero decirte algo. Necesitamos, número uno, no cambiar el evangelio. Y segundo, estar dispuesto a padecer por este evangelio. Que nada te detenga. Yo quiero ser pastor y quiero estar contigo. Quiero ser parte de una iglesia que se para firme y resiste pandemia, persecución y lo que venga. Pero tenemos que estar en el evangelio. Tenemos que estar en Cristo. Por último, pastor, ¿cómo enfrento la presión? Ya le dije. Permanezcamos en el evangelio, padezcamos por el evangelio y por último, quiero cerrar con esto, prediquemos el mensaje del evangelio en todo lugar. Predica, predica, predica y sigue predicando. Y cuando la gente te ve entrar y dice, ahí viene Jesús. Ahí viene. Si saben cómo soy. Los mexicanos se lo saben. Los que no se lo saben, se lo digo. Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Si me traes a mí, vas a huir de Jesús. Si me preguntas a mí, vas a huir ¿de quién? De Jesús. Y si me miras a mí, yo quiero que veas a Jesús. Y ahora los discípulos. Verso 42 de Hechos 5. Ay, Dios santo, ¿dónde estamos? Verso 42 de Hechos 5. Dice así. ¿Qué dicen? Dice así. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido ¿qué? Tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Ahora están contentos porque les dieron unos latigazos por ser cristianos. ¿Cuántos están contentos porque lo han rechazado por ser cristianos? Va a llegar ese momento. No tienen interés de ser popular, tienen interés de agradar a Dios. Pero el verso 42 cierra y dice, y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar. ¿Y de qué? Ahora ya no es en el templo solamente. Me dijiste que no puedo en el templo. Ahí voy. Voy para el templo y voy para ¿dónde? Para la casa. Pero no voy a cesar de enseñar y predicar ¿a quién? A Cristo. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Porque en el nombre de Cristo hay salvación. En el nombre de Cristo hay solución. En el nombre de Cristo hay poder. Y en el nombre de Cristo la gente puede cambiar. Hay que predicar. No hay otra cosa que hacer. Hay que predicar. ¿Y qué pasó? Eso significa para ti y para mí. Predica a Cristo en la casa. Habla de Cristo en la escuela. Habla de Cristo en el trabajo. Habla de Cristo a tu familia. Y habla de Cristo en la calle. Habla de Cristo. Pastor, nos vamos a meter en problemas. Eso es la idea. Porque Romanos capítulo 8, el apóstol Pablo, y Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo de qué. No te puedes avergonzar de esto. ¿Cuántos están gozosos porque Cristo cambió su vida? ¿Cuántos están gozosos porque Cristo cambió su vida? ¿Cómo te vas a avergonzar de lo que cambió tu vida? ¿Cómo si encuentras la cura para el cáncer no la vas a compartir con otro? ¿Tú usted cree que ahora la gente cuando encuentre la vacuna para el COVID-19 no la quiere compartir? Sí, porque hay dinero por el medio.
Porque sabe que ese remedio puede traer solución. Bueno, tú tienes un mejor remedio. Porque la persona que puede ser sana del COVID-19 le va a pasar como a Lázaro. ¿Recuerdan que Lázaro ya se había muerto? Y ya se iba, ya no tenía suegra, ya no tenía taxes que pagar, ya se había quitado todo eso, ¿recuerdan? Y ya se va, está por el cielo. Y de momento oye la voz de Jesús que dice: Lázaro. Yo me imagino a Lázaro para atrás, para el mundo otra vez. Ok, Señor, para probar tu punto, estoy aquí. Que tú eres la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ya me había quitado una pila de cosas de arriba. Quiero decirte algo. La solución del cáncer alarga la vida en esta tierra. La solución del COVID-19 alarga la vida en esta tierra. La solución que Cristo trae vida eterna. Vale la pena predicar a Cristo. Porque Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: el justo por la fe vivirá. Hay vida en el evangelio. Iglesia, ante la presión, no dejes que te calienten el agua. Predica el evangelio en la casa, en la escuela, en el trabajo. Y si tú no te sientes seguro, predícatelo a ti mismo en el baño, mientras te estás bañando. No me haga que usted habla solo en el baño cuando se está bañando, ¿sí o no? Ok. Menos mal que algunos dijeron que sí, porque dije: me estoy volviendo loco. Quiero cerrar con esto. Pastor, ¿y cómo predico el evangelio? Y quiero decirle esto. Otro de los problemas que tenemos es que hemos predicado el evangelio mal. Hemos ofendido a la gente. Hemos impuesto a la gente. Pero quiero darle un pasaje bíblico. Si creemos en el poder del evangelio, en la proclamación del evangelio, en el potencial que el evangelio tiene para transformar, ¿lo creen o no? Claro. Pero tenemos que predicarlo bien. Y con esto quiero cerrar. Pedro, hablando de cómo hacerlo, en su primera carta, capítulo 3, verso 15. Si ya los músicos pueden venir si quieren. Dice Pedro así: santificad a Dios en vuestros corazones. Anote esto. Hasta que tu corazón no esté conectado con Dios, no vas a ser efectivo en la predicación del evangelio. Porque antes de dar tienes que recibir. Antes de enseñar tienes que vivir. Santifica a Dios en tu corazón. Eso es lo primero. Empieza de adentro hacia afuera. La gente dice: Señor, manda un avivamiento. No, el avivamiento el Señor no lo va a mandar. El avivamiento comienza de adentro hacia afuera. Santifica a Dios en tu corazón, dice. Y estad siempre ¿qué? Preparados para presentar defensa con mansedumbre. Anote esto, por favor. Prepara tu corazón con Dios, en santidad, en búsqueda de Él, en llenura del Espíritu. Prepárate tú para presentar defensa con mansedumbre. No es una pelea de perros. No es un pleito con la familia. No es una gritería en la escuela. No es una acusación a mis compañeros de trabajo. No. Es un hombre manso como aquel que lo salvó, que fue a la cruz y cerró su boca y no dijo nada. Que por su mansedumbre puede ser oído, no porque alza la voz, sino porque alza la bandera de Cristo. Presentar defensa con mansedumbre y reverencia, respetar. Ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pastor, ¿cómo resistimos la oposición? 3 cosas. Como lo hicieron los primeros cristianos. En primer lugar, permanezcamos en la doctrina clara del evangelio. No lo cambies. Hoy las iglesias están cambiando la Biblia y el evangelio por acomodarse a la cultura. No cambiamos la Biblia y el evangelio por acomodarnos a la cultura. Así es, y así lo vamos a predicar. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, padezcamos por el evangelio. Está bien si no somos populares. Necesitamos ser poderosos, no populares. Que Dios nos use. Y en tercer lugar, prediquemos el evangelio en todo lugar. Porque hay poder en Él. Porque hay potencial en Él,
Pero prediquémoslos ¿cómo? Comenzando con nuestro corazón, con mansedumbre y bien preparados. Porque hay mucha gente que necesita el evangelio. Pastor, ¿y qué pasó con la iglesia de Hechos de los Apóstoles? ¿Esto los detuvo? No, mi querido hermano. Volvamos a Hechos de los Apóstoles y miremos conmigo. Esto pasó en el capítulo 5, ¿verdad? ¿Recuerden? Mire el capítulo 6, verso 1, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza el 6:1? Y en aquellos días, ¿cómo crecía el número de quién? De los discípulos. Seguía creciendo la iglesia. Porque sabes una cosa, mi querido hermano y hermana, nosotros estamos en el equipo que gana. Nosotros estamos en la iglesia de Cristo. Y Jesús le dijo un día a Pedro: Pedro, sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si mi iglesia se mantiene en el evangelio, si mi iglesia sufre por el evangelio, y si mi iglesia levanta su voz y predica el evangelio, nadie nos detiene. No hay política, no hay gobierno, no hay educación, no hay escuela. Estamos en el equipo que gana. Ten valor, predica el evangelio. Y el número crecía. Otro pasaje bíblico, Hechos. ¿Cómo siguieron, pastor? Vamos a Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y era edificada, andando en el temor del Señor, y se acrecentaba, fortalecida por el Espíritu Santo. No paró la iglesia. ¿Quiere seguir? Hechos 16:5. Hechos 16:5. Hechos 16:5, iglesia. Así que la iglesia era que confirmada en la fe, y aumentaban en número cada día. Seguían. Y ya sé que de 120 a 3,000, a 5,000, a gran número, seguía aumentando en medio de la persecución, en medio de la opresión. Si la iglesia no se detiene, nadie la detiene. ¿Saben quién único detiene la iglesia? La iglesia misma. ¿Sabe quién único te puede detener? Tú mismo, que te paralices porque te han calentado el agua y no te diste cuenta. Hechos 20:21, uno más y nos vamos. Hechos 20:21 dice, Pablo dice, ¿y cómo termina Pablo? ¿Saben? Este es Pablo escribiendo cómo termina su ministerio. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciar todo el consejo de Dios públicamente. ¿Y qué? Por la casa tenemos un hombre que está preso en Roma, y termina diciendo: a un preso sigo anunciando, a un preso sigo predicando, a un preso sigo padeciendo, pero a un preso sé que el poder del evangelio sigue siendo efectivo. Pastor, alabe al Señor si puede. Pastor, ¿cómo yo siento que puedo vencer la presión? Yo sé que muchos de ustedes hoy han abierto sus ojos y no se habían dado cuenta que le estaban calentando el agua a su alrededor. Mientras usted ora y está metido con Dios, el enemigo también está trabajando a su alrededor. Está trabajando en tu trabajo, está trabajando en tus amigos, está trabajando en tus hijos, la gente que más tú quieres. Jóvenes, si tu papá no te ayuda y tu mamá no te ayuda, necesitas entender el evangelio, necesitas sufrir por el evangelio y necesitas predicar el evangelio. Padres, tú estás llamado a pelear por tu familia en el evangelio, porque la presión sigue aumentando, porque cada día más y más estados están obligando a que los pastores cierren sus iglesias, casen homosexuales, a que las compañías de personas que son creyentes en su seguro médico cubran la terminación de la vida, 20, 30, 40 semanas. Y nos están calentando el agua. Pero hay una cosa poderosa: es si la iglesia entiende el evangelio, está dispuesta a sufrir y lo predica. Yo creo que tú y yo podemos hacer la diferencia.